Historias, personajes, leyendas y tradiciones ecuatorianas. Escuche de lunes a viernes desde las 14 horas toda la imaginación y creatividad del teatro al aire por Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Nos escucha y nos mira en todo el mundo en www.ecuadorradio.es. También estamos en TuneIn Radio como Radio Quito. Noticias, revistas informativas, deportes, cultura, radioteatro y buena música. Es Radio Quito, la voz en vivo de la capital, como ninguna. Grandes hombres de la historia lucharon a contracorriente, haciendo lo menos común, arriesgando, innovando, creando, experimentando. Solo así transformaron conceptos que estaban preestablecidos y nos entregaron un mundo menos complicado y más sencillo para vivir. Justamente así, hacemos nuestro mayor esfuerzo diariamente y el único reconocimiento que anhelamos es su fiel sintonía. Ecuador Radio, la cadena que nos une con sus emisoras Radio Quito AM y Platinum FM por un mundo, un país, una ciudad que palpita, se informa y se entretiene. Estamos en vivo en www.ecuadorradio.es, nuestro canal de YouTube como Radio Quito. Suscríbete ahora. Y en Facebook Live como Radio Quito. Radio Quito, siempre con presencia en todas las redes y plataformas. Por los senderos de Quito. Leyendas de Quito. La iglesia del robo. Varios sacerdotes subían cierta mañana por la quebrada de Jerusalén. A poco rato se detuvieron. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver en el suelo el copón y las hostias perdidos? Unos ladrones habían cometido ese sacrilegio. Hasta dar con ellos hubo procesiones. Españoles e indios salieron a las calles de Quito. Llevaban imágenes de santos y crucifijos e iban arrastrando cadenas y grillos. Algunas personas caminaban azotándose o puestas en cruz. La procesión salió de la iglesia de Santa Clara. Siguió hasta el convento de Santo Domingo. De allí pasó a Santa Catalina. Luego se dirigió a las iglesias de la Compañía y la Catedral. Los ladrones no aparecían por ningún lado. Entonces se organizó otra procesión, tan grande y devota como la primera, pero tampoco se dio con los ladrones. Cierto día fueron encontrados en una quebrada. Habían pensado que la caja del Santísimo era de plata maciza y guardaba joyas muy finas, pero no hallaron sino el copón y las hostias. Por eso las botaron en la quebrada y luego huyeron a Conocoto. En el lugar donde los religiosos encontraron los objetos sagrados, se levanta hoy la iglesia del robo. Por los senderos de Quito. Karina Palomino le acompaña en familia por Radio Quito, la voz en vivo de la capital.
9 de la mañana, 42 minutos, ya estamos junto a ustedes nuevamente y yo les quiero comentar que el día de hoy en nuestro segmento de psicología, como siempre, tenemos un gran tema. Hoy, la neurodiversidad en la sociedad, la inclusión de las personas con autismo, dislexia y también TDAH en la educación, pero también en el trabajo, en estos espacios laborales donde también el día de hoy, pues con todas las políticas públicas que se fueron presentando en nuestro país, esto a partir de que tuvimos un vicepresidente también que era una persona con discapacidad, fue ahí creo en el momento en el que hubo este boom de por fin volver a ver a la gente que tiene algún tipo de discapacidad y por ello también se dio este paso. Creo que por ese lado fue muy positivo. Hoy lo vamos a dialogar precisamente con la doctora Daniela Barzallo, ella es psicóloga clínica y también neuropsicóloga y nos va a hablar acerca de este tema. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Hola, Cari, es un placer estar aquí como siempre con usted. Muy contenta de estar el día de hoy aquí. Qué gusto. Doctora, desde su experiencia como psicóloga clínica que es y también neuropsicóloga, ¿cómo podría usted describir actualmente la situación de la inclusión escolar para estudiantes con autismo, dislexia, TDAH en Ecuador, es decir, la neurodiversidad? Es una gran pregunta, Cari, porque es el tema de poder hacer inclusión para poder realizar las metodologías, las adaptaciones curriculares, para que los estudiantes tengan las mismas oportunidades que otros, ¿no? Entonces, es un tema que debería seguirse implementando porque siento que aún nos falta un poquito, trabajar mucho en la adaptación curricular. Uh-huh. Hoy por hoy también estas escuelas que están logrando esta inclusión sin duda tendrán algunas barreras prácticas que se están todavía enfrentando en el día a día. Así que desde aquellas que son en las disposiciones legales de la inclusión educativa para los estudiantes con estas necesidades educativas especiales, ¿cuáles podrían ser algunas de esas barreras que usted puede detectar? Sí, el tema de cuando nosotros realizamos evaluaciones, nosotros podemos ver qué es lo que está pasando con los estudiantes. Uh-huh. Entonces, cuando nos enfrentamos a ciertos casos, como casos de TDAH, de TEA, que sería el autismo, o de alguna dificultad, otra dificultad del aprendizaje, como por ejemplo la dislexia, que ahora es llamada trastorno del aprendizaje en relación a lectura. Ahí nosotros vemos que hay barreras en cuanto al aprendizaje. Uh-huh. Entonces, es cuando nosotros a través de las evaluaciones, ya teniendo el perfil cognitivo, podemos tomar acción para saber cómo le vamos a ayudar a estas personas. Uh-huh. Sin duda, estos colegios tendrán que implementar una serie de adaptaciones pedagógicas que son también algunos retos. Entonces, ¿es posible que en los colegios de niños regulares se puedan hacer estas adaptaciones pedagógicas y en más o menos qué porcentaje podría ser manejable? Porque yo le hacía una pregunta tras micrófonos que le decía, ¿de forma masiva pueden ser incluidos así en las instituciones educativas? Sí, Cari, aún tenemos que seguir trabajando con el tema de las adaptaciones curriculares en los colegios, porque son casos que todavía llegan a tener ciertas dificultades, ¿no? Nosotros que trabajamos con niños, adolescentes, y luego los adultos se enfrentan con los trabajos, ¿no? Entonces, masivamente es un poco complejo que los colegios puedan implementar, porque a veces, o a menos que se hagan más aulas, porque por ejemplo, en el caso de autismo, como ellos tienen una hipersensibilidad auditiva, les afecta la multitud, el ruido excesivo, que para nosotros puede ser normal, pero para ellos puede ser muy alto, estar con ese ruido, pero como que muy alto el volumen, ¿sí? Entonces, si pudiésemos hacer más aulas y poder incluirles en ciertos grupos, sería genial. Lo mismo para los casos de TDAH o los casos de dislexias, por ejemplo. Entonces, poder establecer grupos, ¿no? Que les podamos incluir, pero masivamente es un poco complejo por el tema de que los mismos profesores nos cuentan, ¿no? A veces tenemos 30 alumnos y es difícil estar con todos. Entonces, si pudiésemos hacer más aulas, estaría genial para los niños. Para además tener una educación más personalizada, más de cuidado en el caso de estos chicos, porque sí necesitan en algunos momentos también cierto soporte
Así y contención. Sí, justamente por eso. Algunos necesitan maestras sombra incluso, como es en el caso de autismo, que son maestras que van a estar ahí al lado de ellos para ayudarles con la parte comunicativa, con la parte del aprendizaje y la parte social. O sea, son maestros adicionales que están dentro del aula. Exactamente, es una profe que va a estar ahí al lado del niño en la mayor parte del tiempo. Ok. Y doctora, ¿qué más podríamos hablar, decir acerca del tema de la inclusión? ¿Qué otras observaciones ha hecho usted respecto a este tema en el campo de la educación? Bueno, esto es algo que genera mucha preocupación en el caso de los padres, ¿no? Porque piensan que cuando ya tenemos una impresión diagnóstica, como va en nuestros informes, tras una evaluación, se preocupan, ¿no? Porque dicen, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? Porque son niños que desde la parte escolar nosotros empezamos a notar, ¿no? De que son niños que van más lento que otros, no aprenden de la misma manera, algunos se aíslan, no es porque tenga autismo, puede ser que sea un TDAH o una dislexia, pero el hecho de afectarle tanto el aprendizaje hace que la autoestima también se baje, se aíslen, y allí es donde nosotros hacemos diagnósticos diferenciales para ver qué es lo que está pasando con el niño y cómo le podemos ayudar. Y la idea es incluirles normalmente en la sociedad, porque esto les va a ayudar a hacer su vida después. Claro. Y poder hacer su vida de lo más normal e incluirse en los trabajos, como todas las personas. Respecto a la situación laboral, ¿cómo está avanzando el país en este tema? Con la gente que tiene pues la neurodiversidad en su Yo ser. creo que estamos avanzando de a poquito, pero se está avanzando. Creo que todavía nos falta trabajar en esa parte, porque sin todavía tener algún diagnóstico, a veces es difícil trabajar con todas las personas, ¿no? No es tan sencillo. Y más cuando hablamos del tema de la famosa palabra discapacidad, porque se tiene en mente como que se trata de una discapacidad física, visual, auditiva, y hasta ahí llega el tema de la discapacidad, o tal vez síndrome de Down, y como que no hay más. Pero también hablamos de las neurodivergencias, ¿no? Que es el TDAH, que es el déficit atencional, o el caso de dislexias, que por ejemplo se dice que un 4% está diagnosticado y el resto no. Imagínese, Cari. Entonces, y esto por desconocimiento. Entonces, nosotros también debemos hacer adaptaciones en los trabajos para que las personas puedan desenvolverse en ellos. ¿Adaptaciones en qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hablamos de casos de autismo, según el grado, ¿no? Claro. Cuando hablamos de grado 1, son personas que anteriormente se llamaba Asperger, sino que el día de hoy nosotros tenemos también un manual de la parte de psicología, así como los médicos, Claro, que están los trastornos. Entonces, el autismo ahora se llama trastorno del espectro autista grado 1, pero anteriormente se le conocía como Asperger. claro. Y es un nivel de autismo muy leve. Muy leve, entonces la persona va a hacer su vida de lo más normal, siempre va a estar afectada la parte social, siempre, la parte comunicativa, pero con las terapias lo que hacemos es trabajar y darle herramientas al paciente para que pueda trabajar y desenvolverse. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacerlo desde el otro lado? Y esta es la parte interesante, porque son personas que a veces aparentan algo que está pasando con ellas, ¿no? Como que son muy frías, como que son un poquito nariz respingada, como sabemos decir comúnmente. Pero es porque no así. socializan como el resto de personas. Exactamente, o dicen las cosas sin filtro, pero no es porque quieran hacerle daño a la otra persona, sino que no piensa esa persona como o alguien que no tiene autismo, no piensa que le va a afectar al otro. Entonces, decir las cosas sin filtro, ahí viene el inconveniente, ¿no? Entonces, nosotros trabajando en esta parte de entenderle a la persona con Asperger, ya vamos a no a tomarnos las cosas personal, saber que son personas rígidas, más literales, entonces nosotros también saber cómo poder hablarles. Claro. Para que nos puedan entender. Es verdad, porque si no, cuando desconocemos esto y desconocemos las particularidades de estas personas, pues podemos creer que son antipáticas y se crean también rivalidades, inclusive en los espacios laborales. Ahora, hablando también del ámbito laboral, ¿qué tan efectivos son hoy por hoy esos incentivos o exigencias legales también que se hacen a las empresas para que contraten personas precisamente con discapacidad o con neurodivergencias? ¿Qué tan reales son también estos incentivos? Y más allá de eso, ¿qué tan positivo resulta que se contrate a la persona solamente por cumplir la cantidad, la cuota que
que tienen que cumplir cada empresa. ¿Realmente esto logra una inclusión verdadera? Es algo que esto llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces cuando es obligado, las cosas no salen tan bien, ¿no? Pero yo creo que no debería ser obligado, empezando por ahí. Pero ahora, claro, si es algo que ya se implementa a nivel general y hay que contratar un cierto porcentaje a personas que tengan esta neurodiversidad, a veces esto yo les digo como un mensaje que puede ser como un reto para nosotros, para todas las personas, porque a veces lo que más nos cuesta es lo que más necesitamos en nuestra vida. Y qué mejor si lo ponemos como reto, porque eso incluso nos llega, nos hace crecer como ser humanos, Cari. Entonces, es un reto que podríamos colocar a las personas para trabajar también la parte humana. No debería ser obligado, pero si es algo que nos está costando, podríamos ponerlo como reto para nosotros mismos. Bueno, y también es un reto para las empresas, para que puedan capacitarse, para que puedan entenderse esta interrelación que va a haber con estas personas también. Les cuento que ya tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla inmediatamente. Muy buenos días, qué gusto escucharle, cuéntenos su inquietud, por favor. Buenos días, felicitándoles por el programa. Disculpe una preguntita, verá, yo tengo una nietita que está en quinto de básica. Ha entrado una niñita de síndrome de Down. Pero ¿qué pasa? Que mi nieta viene y me dice que le pega, que le empuja, entonces quisiera ¿qué es lo que puedo hacer? Gracias. Ok, es una excelente pregunta, porque esto pasa mucho cuando hablamos de temas de discapacidad. Entonces allí, por esa razón es que nosotros hacemos el acompañamiento con los colegios, con el departamento de psicología, que son los DESE. Entonces allí lo que tenemos que hacer primero, como en este caso me decía que es la abuelita, ¿sí? La abuelita acercarse con la mamá a la escuela para pedir apoyo y ayuda en el departamento de psicología del DS, comunicar esto que está sucediendo, esto que está pasando, desde cuándo notamos que esto está ocurriendo, qué es exactamente lo que pasa con la otra niña y que el departamento de psicología para que ellos puedan intervenir y nos trabajen esta parte de las maestras sombras. En estos casos son un gran recurso justamente para evitar este tipo de situaciones, y en caso de que ocurra ellos puedan intervenir y poder trabajar con un tema de psicoeducación también con los padres, con la niña que está allí como compañerita, que como normativas de que una de las cosas que no se deben hacer dentro de la parte escolar, de la clase, es no pegar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en estos casos. Bien, esperamos que eso resuelva también la duda, y es verdad, no es... bueno, es imprescindible, mejor dicho, que usted también se acerque y comente el caso, porque en realidad el DS aquí tendrá que tomar algunas medidas y sobre todo pues acompañarse de esta forma para que también puedan dialogar con la otra nena, porque de esta forma, bueno, tiene que llegarse a una solución. Bueno, doctora, también, ¿qué relación hay entre lo que es el diagnóstico temprano neuropsicológico, además, con los resultados a largo plazo en la inclusión educativa o laboral? Es una excelente pregunta, porque cuando nosotros hacemos un diagnóstico a tiempo, nosotros podemos ver desde ya qué es lo que está ocurriendo, y cuando nosotros trabajamos de manera temprana podemos dar los recursos antes, ¿sí? Y cuando se han habido casos, ¿no?, que vemos una persona que tiene una dislexia, pero hay dos tipos de dislexia. Hay dislexias que son evolutivas, que ya a la persona pues se le va desarrollando el problema a medida que van pasando los años, y hay dislexias adquiridas, que tras un accidente, por ejemplo, la persona en cierta parte a nivel cerebral tuvo el golpe, entonces se generó la afectación y le viene la dislexia adquirida, ¿no?, por esta razón. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo temprano, podemos hacer que esos retrasos que tiene el niño de manera global, el impacto sea mucho menor y vaya teniendo avances y vaya mejorando en todas las áreas del desarrollo. Y hoy por hoy en el Ecuador, ¿qué tan accesibles son esta clase de servicios? Porque, bueno, creo que a nivel cultural no estábamos tampoco muy cercanos a todo lo que es el tema de salud mental, ¿no? Pero el tema del diagnóstico temprano se complica aún más por este asunto mismo, parte también de nuestra idiosincrasia. Y no sé si antes había un poquito menos de oferta también del servicio en comparación a lo que tenemos hoy por hoy. Claro, lo que pasa
pasa es que estas situaciones siempre han habido, siempre han existido, solo que antes no se diagnosticaban. Con el tiempo la neuropsicología se ha ido desarrollando un poquito más y todavía nos falta en nuestra carrera, pero ya tenemos esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro centro nosotros tenemos las puertas abiertas y trabajamos con todo tipo de paciente de manera privada, y también trabajamos con muchas escuelitas donde tenemos las puertas abiertas a diferente tipo de paciente que a veces no tienen los recursos. Entonces les ayudamos nosotros a nivel económico, y también trabajamos, Cari, con muchas empresas que el día de hoy se están interesando más en trabajar la parte de la salud mental, que eso es algo muy lindo, porque esa parte no se toma muy en cuenta y hay mucho burnout, que es el estrés, el estrés laboral. Entonces nosotros también trabajamos con muchos grupos a nivel empresarial para poder ayudar a estas personas que tienen estas dificultades, porque van a la casa y el problema se agranda incluso. Entonces nosotros están invitados a nuestro centro, que a veces si no hay una buena situación económica, nosotros encontramos las maneras para que el paciente pueda atenderse y pueda llevar un tratamiento en el que pueda ser finalizado, que a veces por tema del tema del recurso económico no lo pueden hacer. Doctora, si usted tuviera en este momento el poder de influir para realizar una política pública, o pudiera influenciar en este momento directamente en quienes son los responsables de tomar esta clase de decisiones para la política educativa, en cuanto a las empresas y también en la comunidad en general, para avanzar en el tema de la inclusión de la neurodiversidad, ¿qué podría usted sugerir? Wow, qué hermosa pregunta, Cari. Si tuviésemos la oportunidad, a mí me encantaría de que se haga el trabajo en conjunto, y no solamente se diga vamos a hacer esto, sino de poder trabajar a la par. Nuestro centro con una entidad que podamos hacer el trabajo como debe ser. Ese sostenimiento, ese soporte, en que, ¿por qué razón es tan importante hacer las evaluaciones? Nosotros trabajamos con niños, adolescentes y adultos, porque una vez que hacemos las evaluaciones podemos ver los apoyos con los que cuenta esa persona, qué fortalezas, qué debilidades tiene, y ya con eso tenemos un perfil y ese informe se va completito. Y ese informe no es para diagnosticar a alguien, pero le sirve para ser ayudado más adelante. Entonces, nos encantaría poder hacer esa conexión para poder seguir ayudando a más personas que no tienen el acceso y puedan saber cómo pueden trabajar el tema de las emociones, el tema del estrés, y cuando tienen situaciones en casa que no saben cómo trabajar las dificultades de aprendizaje de los hijos o algún tema emocional. Entonces, por ese lado sería algo increíble de poder hacer. Claro, sobre todo tomando en cuenta que esas necesidades, particularmente en los hogares de escasos recursos o en las zonas rurales, pues se complica mucho más el acceso a esta clase de servicios, ¿no? Bueno, ya son las 9 de la mañana con 59 minutos y le decimos muchísimas gracias a la doctora Daniela Barzallo, que el día de hoy nos ha acompañado. Ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga, hablándonos de este tema, la neurodiversidad en la sociedad, la inclusión de personas con autismo, dislexia y TDAH en la educación y, por supuesto, en los espacios laborales. Doctora, para la gente que desea tener contacto con usted, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí. Redes? Nosotros estamos cerca del Mall El Jardín. Estamos con los números 0999-237151. Estamos como redes en Instagram, Facebook y TikTok, Neuropsicología Infantil S. Así nos pueden encontrar. Y son las 10 de la mañana en punto, y eso quiere decir que usted puede estar más y mejor informado. Esto a través del sistema informativo Platinum. Así que nos conectamos ya en este momento para llevarle lo más actual en la información nacional e internacional. Ya volvemos. Al mediodía, usted se informa con el noticiero Ecuador.